Aleluya, alabado sea el Señor, aleluya. Damos gracias a Dios por su presencia. Agradecemos la compañía y el respaldo de Dios. Esa alabanza nos infunde aliento, nos dice, tenemos la certeza de que nos escucha, de que nos responde y de que nos ama. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Hermanos, amigos que hoy están con nosotros, personas de otra congregación y también a los que nos siguen en esta transmisión, bienvenidos a la casa del Señor. Una doble porción de tu espíritu, ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta mañana. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 11. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. Estamos aprovechando que este mes nos corresponde precisamente esta lectura, segundo libro de Reyes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y aprovechamos para reflexionar en esos capítulos. El jueves recién pasado veíamos la historia de Eliseo y la tsunamita, y rescatamos de ahí muchos elementos importantes para nuestra vida. Así la lectura que también tomamos esta mañana. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Señor, dice así. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Pueden tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Los versículos que nosotros acabamos de leer son el final de una historia que ha iniciado en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 19. Y si usted no sabe el contexto, yo le voy a pedir que en su casita vaya y le echemos una lectura rápida y esto le da sentido a todo lo que estamos diciendo. El contexto de los versículos es que Elías acaba de atravesar una crisis porque él piensa que es el último de los profetas que ha quedado y ahora su vida corre peligro. Acaba de atravesar un momento en el cual tuvo un encuentro con los profetas de Baal y Dios se manifestó al punto de que en el sacrificio todo el pueblo de Israel pudo reconocer Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero miren, después de eso cada quien se fue para su casa y como que nada había pasado. Después de eso le llegó un WhatsApp al profeta Elías y le dijo, Jezabel, mañana te voy a matar. Así como vos le hiciste a mis profetas, vos también te vas a morir. Y fue que Elías huyó y estaba en medio de esa crisis. Entonces Dios tiene que salir a su auxilio y decirle, no te preocupes, todavía hay un remanente, hay 7,000 personas en Israel que no han doblado sus rodillas y no han adorado a Baal. Más bien le dice, continúa tu camino, ve y unge a Hazael por rey de Siria, unge a Jehú por rey de Israel y a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en lugar tuyo. Y ahí es donde nosotros hemos retomado la lectura de estos versículos. Baja Elías de Horeb, del monte de Dios, y más adelante en ese camino se encontró con Eliseo, con el hijo de Safat, y este Eliseo estaba trabajando la tierra. Si lo pusiéramos en nuestro contexto de hoy, tenía ahí unos 12 tractores con los que estaba trabajando la tierra, 12 yuntas de bueyes, y él estaba detrás en la última. Y pasa algo muy significativo ahí, y es que Elías, cuando ve a Eliseo, sin mediar ninguna palabra, no se saludaron, no intercambiaron ninguna palabra, ninguna opinión. Elías solo se quita su manto y se lo pone a Eliseo. Luego se lo quita y continúa su camino. Y eso provocó algo en la vida de este hombre, al punto que en esos 3 versículos que nosotros hemos tomado esta mañana, Eliseo le está diciendo, mira, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías dice, mira, has pedido algo difícil,
pero si me ves cuando yo sea alzado a los cielos, estas cosas te van a ser hechas. Y vemos, ese es el clímax de este sermón, que al final esas cosas se alcanzaron. Pero vamos a ver algunos elementos que nos pueden servir a nosotros. Pensemos qué es lo que está pidiendo Eliseo. En nuestras palabras más sencillas, está pidiendo servir al más alto nivel. En este sentido, la Escritura dice que al que más se le dio, más se le va a pedir. Es interesante, pero él quiere algo especial de parte de Dios. Y todo inicia ahí. Él está trabajando la tierra y pasó Elías y le puso su manto. No le dijo que tal como estás, que Dios te bendiga, cómo está tu familia. Solo le puso el manto. Eliseo siente algo, que Dios lo está llamando, e inmediatamente le dice: espérame, dame unos minutitos, voy a ir a besar a mis padres, me voy a despedir de ellos y me voy contigo. Hermanos, yo veo en eso, veo decisión, veo determinación en la vida de este hombre. Y es que en nuestra versión que leemos le dice: tranquilo, si yo no te he hecho nada, le dice Elías, aunque él sabe qué es lo que ha pasado. Y ya esto también entendemos que tiene un propósito divino, en que Eliseo va a llegar a ser en muchos sentidos el sucesor de Elías. Entonces sucede esto: el manto sobre la espalda, recibe esa investidura de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hace cuando se siente llamado? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros cuando hemos sentido el llamado de parte de Dios? Hemos respondido a ese nivel, con esa decisión, con esa determinación. Quiero traer a su memoria lo que pasó con Jonás. Jonás también recibe un llamado de Dios, recibe una misión de parte de Dios, y le dice: ve a Nínive y tú vas a ser el instrumento para salvar a toda esta gente. Aunque Jonás no sabía, porque lo que Dios le está diciendo es llevar un mensaje de juicio, que al final iba a ser de misericordia y de amor para todo Nínive. ¿Y cómo respondió Jonás? ¿Salió y abordó la primera nave para llegar rápido a Nínive? No, dice que se fue lejos de la presencia del Señor y huyó para Tarsis. Pero vemos en este hombre que él no está respondiendo de esa manera, sino que como que él ya estaba esperando esto. Como que él ya estaba preparado, solo esperando el momento en que Dios le dijera: mira, esta es la ocasión. Y para él poder responder de la mejor manera al llamado de Dios. Hermanos, así Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a su obra. Y si lo hemos entendido, al igual que Eliseo, hemos respondido de la mejor manera al llamado de Dios. Porque no es cualquier persona la que nos ha llamado, sino que es Jesús, el Hijo de Dios, nos ha llamado a servir a su obra. Mire, este Eliseo no anda pidiendo confirmaciones. ¿No le ha pasado que cuando recibimos una palabra de parte de Dios, a veces pedimos un montón de confirmaciones? Señor, para estar seguro, le dice uno, que venga el hermano y me diga, y hasta uno le está diciendo al Señor quién venga y le hable. Y el Señor a veces en su misericordia le manda una confirmación. Pero uno, como no está conforme, le dice al Señor: mándame otra confirmación. No se recuerda de Gedeón. Gedeón era un poco así. El Señor le dice: ve con esta tu fuerza y libera a Israel. Y él, como no está seguro, él como se siente un poco insignificante, le dice: mira, Señor, si el vellón todo alrededor estaba mojado, yo voy a entender que eres tú que me está llamando. Y después sucede. Pero le dice: ahora que quede seco todo alrededor del vellón y que solo el vellón quede mojado por el rocío del cielo. Y en la misericordia de Dios también esto sucede. Y este hombre entiende que entonces Dios lo está llamando. Pero Eliseo está más determinado. Él no está pidiendo señales. Él no está pidiendo confirmaciones, sino que él acepta el llamado que Dios le está haciendo. Sabe que ese llamado que él ha recibido vale la pena hacer los sacrificios que tiene que hacer. ¿Por qué digo que tiene que hacer sacrificios, hermano? Porque a lo mejor él está cómodo en su casa. Dicen los biblistas que Eliseo pertenecía a una familia acomodada. ¿De dónde se desprende? Habían 12 yuntas de bueyes. Eso implica que habían, ¿qué? Habían unos 20 siervos trabajando con esas yuntas de bueyes. Ahí, para tener 20 siervos, 20 yuntas de bueyes, era que tenía recursos, que tenía comodidades. Ahora él está viendo que esas comodidades que él tiene, dice:
vale la pena hacer estos sacrificios por seguir al Señor. El libro de Marcos, el capítulo 10, 28, ¿verdad que difiere un poco de nuestros tiempos? Porque la gente pregunta, bueno, ¿y qué me van a dar? ¿Y cómo está la cosa? Y hay bus, y hay aire acondicionado, y pasa mototaxi. Y la gente pregunta muchas cosas. Este hombre no se detuvo a pensar en esas cosas, sino que inmediatamente dice, los bueyes con los que él estaba trabajando y el yugo, les quitó el yugo, con eso los ocupó como leña y hizo una gran fiesta con la gente de los alrededores para despedirse, para decirles, miren, el Señor me está llamando a servir en su obra. ¿Y cómo estaba? Estaba feliz. Y nosotros a veces cuando el Señor nos llama algo triste, vamos. Es que el Señor quiere que haga esto. Y uno va algo triste, como que algo decepcionado va uno, como que Dios no estuviese con uno. Pero si Dios te ha llamado, pues Él te va a respaldar. Él va a abrir caminos, Él va a poner todo en orden y va a hacer que las cosas sucedan. Claro, pero hay que creerle al Señor, y esto de creerle pues implica fe, implica desarrollar esa fe en el Señor. Pero sabe que lo que está haciendo vale la pena hacerlo. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 28, Pedro está diciendo, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cómo habían respondido estos hombres al llamado de Jesucristo? Con esa misma determinación, con esa misma fe, con esa misma decisión. Él está diciendo, mira, nosotros lo hemos dejado y te hemos seguido. Jesús continúa diciéndole en esos versículos que no hay nadie en la justicia de Dios que haya hecho tantos sacrificios que no vaya a ser recompensado de parte de Dios. Porque Dios es justo, hermanos, y Él no le va a quedar de ver nada a nadie. Dios es así. Él no le va a quedar debiendo y llega uno allá al cielo. Mira, Señor, vos, así como uno le recuerda a alguien, ¿te acordás aquellos $5 que te presté? Le dice uno, porque la otra persona ya no se acuerda. No va a llegar uno al cielo y dice, Señor, ¿te acordás de aquello? Y el Señor, ay, disculpa, mira, ahí que te hagan un recibo. No, hermano, si ya quizás ni dinero va a haber. ¿No les he dicho yo que los valores del cielo son tan diferentes que esa alabanza que cantamos, por esas calles yo voy a caminar? ¿Qué dicen? Calles de oro y mar de cristal. O sea que ese dinero es tan insignificante en el cielo que es el asfalto del cielo, el oro. Entonces, estoy tratando de decirles para que nos hagamos una idea diferente. Allá no le van a salir a usted con un par de dólares, con unos gramos de oro, porque el oro no vale, es el asfalto del cielo. Pero sí, Dios se va a encargar de que lo que Él tenga que hacer en tu vida lo va a hacer, si tú te metes en los planes y en los proyectos de Dios. Ahora Jesús le está diciendo lo mismo a sus discípulos. Miren, el llamado que ustedes han recibido no va a quedar sin recompensa en esta vida y también en el siglo venidero, dice, la vida eterna. Entonces Eliseo se convierte en discípulo de Elías. Ser discípulo, dice, es aquel que es enseñado. Es la idea que nosotros tenemos de un aprendiz, de un alumno. ¿Y cómo nos va a nosotros con esas cosas? Todas las personas que saben hacer un oficio, que saben una profesión, hemos sido aprendices, ¿no? De lo que usted sabe hacer. Usted en algún momento fue aprendiz. No me diga, cállese, hermano, que yo solo me puse a hacer las cosas y las hacía perfectamente. Qué tremendo es usted. A alguien le enseñó y a veces no nos enseñó de la mejor manera, no tenía paciencia. Hay personas que a veces son egoístas y no quieren enseñarle a otros lo que saben porque lo ven como competencia, ¿no? Dicen, no, hombre, yo le enseño a este me va a quitar la clientela, dice. Pero hay gente que no es egoísta y enseña y es virtuosa para enseñar. Pero la mayoría hemos pasado por esos procesos. Recuerdo yo, y son cosas que da risa, cuando defendí mi proyecto de graduación en la universidad. Mire, en todo el proceso habían tenido cuidado los licenciados, doctores, filósofos, toda la gente que uno le da clases ahí. De ninguno nos había llamado bachilleres, porque eso hasta uno siente que es denigrante, aunque uno ya esté en un alto grado de los estudios en la universidad. Pero cuando iba a defender mi proyecto de graduación, ahí lo hacen aterrizar a uno. Dice, bueno, y esta mañana dice, va a defender su proyecto de graduación el bachiller Elías Castellano. Ahí hay uno que sigue siendo un aprendiz. Ajá. Y para eso, bueno, se requiere humildad. Porque a veces uno quiere aprender, pero no quiere que lo regañen. Quiere aprender, pero no le gusta que lo corrijan.
Quiere aprender, pero a veces no le gusta que le enseñen. Entonces está complicado aprender, ¿no? Pero Eliseo se somete voluntariamente a ser discípulo de Elías. Y yo no les voy a decir que Elías era tremendo, que era un gran maestro. No sé, a saber si en la práctica algo bravo era. No sé. Lo que sí sé es que todo ese tiempo, desde que Eliseo fue llamado por el Señor y se convirtió en discípulo de Elías, todo ese tiempo ese hombre ahí anduvo, siendo enseñado, aprendiendo, estuvo en calidad de alumno. Hasta para eso se requiere humildad, porque a veces uno siente que ya sabe algo, que conoce algo, que ha recibido algo, pero siempre hay alguien que sabe más que uno y que puede más que uno. Y uno debe tener también esa humildad. Se refiere básicamente a la persona que está en ese proceso de aprender, que recibe enseñanza y que es adiestrada en una determinada disciplina. Ahora, nosotros sabemos cuando hacemos la lectura que Elías, que Eliseo pertenecían a lo que se conoce como el círculo o la escuela de los profetas. O sea que había una escuela donde se aprendía a ser profeta en esa época. Es muy bonito. Ahí quizás había muchas cosas, prácticas que se les enseñaban, porque precisamente el aprendizaje de Eliseo con Elías era un aprendizaje práctico. No era que le decía a Elías, ¿verdad? Saquen su cuaderno y su lapicero que ahorita les voy a dar una clase. Era práctico, veían cómo ese hombre de Dios se desenvolvía y de eso aprendían, veía cómo hablaba, veía cómo enseñaba, veía cómo se relacionaba con Dios y precisamente eso era lo que aprendían. Entonces era un aprendizaje práctico en esa época. Eso significaba que no debía separarse de el quien él llama cuando Elías es alzado al cielo, de su Señor o de su Padre, porque él lo llama Padre mío. No debía entonces apartarse de él, y en este sentido es complicado. Si ese no apartarse garantiza un mejor aprendizaje, y a nosotros, ¿cómo nos va en la vida práctica? Mira, hay personas que los que van a la universidad quieren ser profesionales, pero no quieren ir a clase. Para la playa se van, para el billar, para cualquier otro lugar, menos a la universidad. Está difícil que pasen ese proceso de aprendizaje y se realicen y pasen de ser alumnos y aprendices a maestros. Por eso dice el pastor que a veces da miedo ir, ¿verdad?, donde un especialista que ha pasado con 5 y con 6. Y más que le va a abrir el corazón a usted, le va a ver el corazón, le va a ver las arterias. A ver si con un tutorial, ¿verdad?, le va a poner anestesia, le va a ver las venas. Bueno, que el Señor nos ayude. Pero pasa en la vida, ¿no? Que hay personas que anhelan buenas cosas, pero no quieren esforzarse. O sea, estar en ese proceso de ser alumno, de ser aprendiz, de ser enseñado, se requiere paciencia, perseverancia, tolerancia, intentarlo una y otra vez. Y eso es lo que vemos en la vida de Eliseo. Hay gente que quiere tener un negocio propio y próspero, hermano, pero son inconstantes. Lo va a buscar uno mañana. No, es que el lunes no abro. Lo va a buscar el martes. Es que el martes abro a las 12 y cierro a la 1. Lo va a buscar el miércoles a las 6 de la mañana. Deja de estar tocando, si yo a las 7:30 abro este día. Es pedante, es arrogante, es enojado, maltrata a los clientes. Y la gente no sabe cuándo va a estar abierto y cuándo no. Hermanos, ¿cómo va entonces la persona a lograr realizar esos planes y esos proyectos si la persona es inconstante? Así es la vida cristiana. Muchas personas aspiran a servir sin obedecer a Dios. Muchas personas aspiran a grandes cosas sin pasar por un proceso que es normal de la vida cristiana, un proceso de aprendizaje y de desarrollo, un proceso de santificación. Hermanos, y si uno no pasa por ahí, el Señor nunca le va a confiar nada. Pero hay gente que quiere grandes cosas, que dice, no hombre, cuando el Señor se lleve al hermano Miguel y al hermano Elías, a mí me van a dejar. Hermano, si usted ni se congrega, el Señor a otro va a llamar o a otra va a llamar. Si usted no se congrega, si usted se enoja por todo, si usted se pasa más caído que afirmado en la obra del Señor. Claro, pero a veces tenemos grandes aspiraciones y está bueno, pero para que las logremos debemos de ser constantes, debemos de atravesar todos esos procesos. Y eso aplica para la vida en general, la vida cotidiana.
y también para la vida cristiana. No podemos pasar, ¿verdad? Pasamos más tiempo fuera de la obra del Señor que dentro de la obra del Señor. Y cuando ve que se dan algunos liderazgos, algunas responsabilidades, uno se enoja y dice, vaya, yo pensé que a mí me iban a poner. A uno no lo toman en cuenta. Dice, hermano, si usted casi no lo vemos por aquí, no lo hemos visto que tenga alguna actitud todavía, porque se le quiere delegar una cosa. No, a mí no me pongan en eso. Se le quiere delegar otra. Yo tiempo para esas cosas no tengo. Que lo hagan los hermanos que no trabajan, dice uno. A veces uno es bien ofensivo. Como que los hermanos que están ocupados en la obra del Señor lo hacen porque no trabajan. Lo hacen porque no tienen nada que hacer. Hermano, ¿y usted por qué está sirviendo? Es que yo, hermano, como no tengo nada que hacer, por eso estoy sirviendo. No, yo siempre he dicho, hay personas que están muy ocupadas, emproblemadas, atribuladas, pero con un deseo en su corazón de servirle al Señor. Amén. Entonces, no es para personas desocupadas. A veces somos un poco, nos equivocamos en nuestras apreciaciones. Lo que Eliseo pide, hermanos, no es sencillo. Al final, ante la insistencia de Eliseo, Elías le dice, cuando que acaban de atravesar el Jordán, eso está en la lectura que hemos hecho, todo el capítulo 2 que tomamos ahí, en la lectura que hicimos. Lo que Eliseo pide no es sencillo, pide una doble porción de tu espíritu. Ya vamos a ver a qué hacía referencia eso. La primera carta a los Corintios, el capítulo 12 dice, el apóstol Pablo, procuren los mejores dones. En ese capítulo es tan bonito, usted léalo despacito en su casa, y el apóstol está tratando de decir a los corintios, miren, en la soberanía de Dios, en la misericordia de Dios, a través de su Espíritu Santo, Dios ha repartido como a Él le ha placido en medio de su pueblo, dones, gracias, talento, virtud, ha derramado de su Espíritu Santo sobre todas las personas, que somos, dice, el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y no debemos, dice, de tener competencia entre los dones, los carismas, los ministerios, porque un solo es el Espíritu que hemos recibido de parte de Dios. Eso es muy bonito. Entonces él trata de llamar a la unidad, pero que cada una de las personas que formamos parte del cuerpo de Cristo, que hemos recibido su Espíritu, pues tengamos claro eso. Y todos trabajemos en favor de la obra del Señor. Y termina diciendo, procuren los mejores dones. Y dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y eso da paso al capítulo 13 que habla de la preeminencia y la excelencia del amor. Lo digo porque, ¿qué es lo que ha pedido Eliseo? Hermanos, ha pedido algo que no es poca cosa, una doble porción del espíritu de Elías. Y ahí las explicaciones, todo lo que embarga el capítulo 12, y hay una palabra clave que es procurar. El escritor a Timoteo le dice también a este joven, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces ese procurar es esforzarse en tratar de conseguir algo que se quiere, ¿no? Hay un dicho también, no sé si es salvadoreño, de dónde lo hemos copiado, el que se quiere vestir de celeste, pues que le cueste, ¿no? No tenemos esa noción que las cosas buenas cuestan, pero valen la pena. O si hablamos, hermanos, de la importancia de tener una casita propia, y ojalá un día Dios nos permite y todos dejemos de alquilar. Mira, pues ya tienen casa propia todos, Dios los bendiga. Y nadie dijo, amén. Y yo ya me noté ahí, ya dejé de andar alquilando. Anduve alquilando, no sé, como 12 años quizás. Estuvimos alquilando con Elinda. ¿Qué estoy hablando? De ese esfuerzo, de cuando se quieren las cosas. ¿Cómo se lucha por pagar un lote? Y ojalá que si usted paga ese lote, lo termine de pagar y después pueda hacer su casa. Y cuando usted ahí en su casita, sea grande, sea pequeña, qué satisfacción se va a sentir. Qué alegría decir, cómo ha valido la pena. Pero ¿cómo hizo? ¿Cómo procuró todas esas cosas? A saber, mire, iba y abría media hora antes el negocio. Se andaba rebuscando por comprar a buenos precios para poder dar buenos precios en su negocio. Se procuraba ser excelente en su trabajo, en lo que hacía, para procurar que le dieran un aumento. Procuraba ser el mejor de los empleados para que si había una promoción a un puesto, a una plaza mejor, ¿quién iba a optar? Usted. Eso es procurar. Y después, qué satisfacción,
qué alegría. Entonces, si esto lo trasladamos al plano, hermanos, de lo espiritual, del servicio a Dios, también vale la pena procurar hacer lo mejor en favor de la obra del Señor. Porque lo que Dios ha dado por nosotros, lo he dicho en muchos sermones, hermanos, es lo mejor. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Entonces vale la pena también procurar hacer lo mejor. Todo lo que sea, se trata de esfuerzo para conseguir ese propósito. Antes la gente, hermanos, anhelaba ser llena del Espíritu Santo. ¿Y ahora? También, ¿verdad? Pero ¿cómo se notaba? ¿Cómo procuraba la gente ser llena? ¿Cómo procuraba desarrollar esos dones, ese talento, esa gracia? Esa motivación los movía, mire, a buscar al Señor a través de los ayunos. Lo movía uno a buscar a Dios en oración. Lo movía uno a buscar en la palabra del Señor. ¿Será que ese mismo anhelo de hace unas 2 o 3 décadas atrás es el mismo anhelo que vive la iglesia de hoy? ¿O los intereses ahora han cambiado? Y decimos, no, como el Señor, hay que llene a otros, hay que le dé gracia a otro, hay que llame a otro porque yo estoy muy ocupado. No sé cuál será el sentido, ojalá que no sea ese, pero no perdamos esa motivación. Eso que antes, al principio, cuando iniciamos en este caminar con Dios, nos movía, nos desafiaba a procurar la santificación, a procurar estar bien con el Señor, a procurar hacer lo correcto, porque esas cosas valen la pena. Muchas personas en la práctica, lamentablemente, anhelan todas esas cosas, solamente que no quieren realizar el más mínimo esfuerzo. Mientras no cambie esa manera de ser y de pensar, no se podrán recibir, no se podrán obtener cosas buenas. La doble porción que Eliseo estaba pidiendo, estamos finalizando, estaba basada en dos aspectos. Aunque no lo tengo aquí, hay una referencia en Deuteronomio. Está diciendo dentro de las leyes, dice Dios a través de Moisés, miren, cuando haya un hombre que tenga 2 mujeres, porque de ahí se toma la base, y ame a una y aborrezca a la otra, aunque está ahí, pero no está diciendo que eso se tenga que hacer, ¿no? Dice que cuando ame a una y no ame a la otra, dice, o la aborrezca, si primero tuvo un hijo con la aborrecida y luego tuvo un hijo con la amada, al momento, dice, de heredar sus posesiones, el que cuenta, y esto es interesantísimo, el que cuenta, dice, como primogénito, porque es el principio de su vigor, es el hijo de la aborrecida, porque es su primogénito, y a ese tiene que procurarle una doble porción. Es interesante lo que está diciendo la Escritura. Y claro, Eliseo está llamando, claro, en una manera simbólica, cuando Elías es alzado de los cielos, lo llama Padre mío, que quiere decir que Elías también lo había recibido como hijo a ese aprendiz, y por eso está pidiendo él una doble porción de su espíritu. Ahora no está pidiendo, dame 2 veces el espíritu que tiene Elías, porque entraríamos en una complicación, ¿verdad? De que de repente nos toparíamos con algún hermano o una hermana y le diríamos, hermano, usted solo tiene una parte del Espíritu de Dios, pero yo tengo el doble. Y esto parecería competencia. A lo que Elías o Eliseo está haciendo referencia es a 2 aspectos importantes que los vemos cumplidos al final de la lectura. Número 1, él quiere ser el sucesor y responsable del círculo de los profetas. Claro, eso ya viene de parte de Dios. En el capítulo 19 del primer libro de Reyes, ungí a Eliseo, hijo de Safat, porque él va a ser profeta en lugar tuyo. Ahora, Eliseo no solamente quiere ser profeta llamado por Dios, sino que quiere estar a cargo del círculo y la compañía de los profetas, o lo que se conoce como la escuela de los profetas. Y número 2, recibir el mismo tipo de unción. No estoy diciendo una unción igual, sino el mismo tipo de unción que ha recibido Elías. Entonces, lo que está pidiendo, hermano, está pidiendo servir a Dios al más alto nivel. Y él está consciente de las exigencias que eso implica. Finalizamos y vemos en Eliseo, en esa actitud de Eliseo, vemos perseverancia. Aparte de las otras cualidades que ya mencionamos. Elías le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, como tú has dicho.
Mas si no, no. Aunque Elías está consciente de que esto no depende de él, sino que depende del Señor, porque le ha dicho, mira, cosa difícil has pedido. La única manera es que en el capricho de Dios Él te conceda estas dos cosas que tú estás pidiendo. Significa entonces que Eliseo debía estar muy atento a cada paso de Elías si quería alcanzar lo que estaba esperando. Eran los últimos instantes de la vida de Elías, los últimos días, las últimas horas. Y Eliseo tenía que estar atento si anhelaba recibir lo que él había pedido. Significa, hermanos, entonces, que si uno no está atento cuando debe estarlo, uno puede perderse de cosas importantes. Mire, cuando pasamos por la universidad, nos estaban dando unas materias y yo salía de las clases de hebreo siempre con dolor de cabeza. Porque es tratar de enseñarle a una persona en solo 6 meses otro idioma, es complicado, ¿no? Entonces de esas clases de hebreo y de griego salía a veces con dolor de cabeza, pero poco fuera eso. Hermano, uno decía, hoy no voy a ir. Ajá, y ese día tocaba clase de hebreo y de griego. Hermano, después uno daba pena, porque se habían dado unas explicaciones ahí, porque se habían enseñado una cosa ahí, que es mentira, que uno dice, mañana voy y me desquito. Es mentira, lo que no hizo ahora ya se lo perdió. Y se perdió a veces uno de cosas buenas y de cosas importantes. Y lo mismo pasa en la obra del Señor. A veces si uno está muy despistado, se puede perder cosas importantes. Se puede perder de cosas buenas porque uno no está atento cuando uno debe estarlo. Pasa, si uno se salta una clase, uno puede perderse en mucho. ¿Qué hablamos? ¿Qué decir de, hermanos, una distracción al volante? Todos los que conducimos, tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque a veces vamos muy distraídos. Ahí deje que suene ese volado y le van a volver a llamar. Pero a veces uno baja la cara, baja el rostro por contestar, por mandar un mensaje. Y una distracción puede ser la diferencia a veces entre la vida y la muerte. Entonces eso demanda que uno esté atento, que uno esté concentrado en lo que uno debe estar concentrado. Elías sabe que pronto será alzado al cielo. Hace un recorrido por las escuelas de los profetas a manera de despedida. Él viene de Gilgal, parece, que dice la Escritura. Y 3 veces le dice a Eliseo, quédate acá, porque él siente que ya es el momento en que él se va a ir con el Señor. El Señor me ha dicho, dice, que vaya a Betel. ¿Y qué es lo que le dice Eliseo? Es que él está determinado a ser perseverante. Hubiera parecido loable también que él le dijera, vaya pues, usted es mi maestro, usted sabe lo mejor, y se quedara ahí cuando venían de Gilgal. Y le dice, el Señor me ha dicho que vaya a Betel, quédate aquí, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. No es lo mismo que hace Josué. El Moisés está allá en la presencia del Señor 40 días, baja hasta que el rostro le brilla y la gente ni puede verlo. Pero Josué está medio camino, pero él no se despega cerca de su maestro. Claro, eso le valió también después para ser el sucesor de Moisés. Entonces, ¿pero por qué? Porque estaba, como decimos nosotros, en lo que debía estar. Y a veces nosotros estamos en todo menos en lo que de verdad es importante, que deberíamos de estar concentrados. Entonces, cuando va para Betel, le dice, quédate aquí. No, le dice, vive tu alma, que no te voy a dejar. Entonces lo acompaña. De Betel le dice, voy para Jericó, quédate aquí. Y él dice, lo mismo, vive tu alma, que no te voy a dejar. Y luego dice, voy para el Jordán. Pues también le dice, de igual manera, no te voy a dejar. ¿No se recuerdan también palabras muy parecidas? Tu Dios será mi Dios y mi pueblo será mi pueblo. Ruth estaba determinada. ¿Y cómo se incrusta esta mujer en la descendencia del Mesías, verdad? Qué interesante todas esas cosas. ¿Pero por qué? Porque hubo decisión, porque hubo determinación, porque hubo perseverancia en la vida de estas personas, porque estaban concentradas en las cosas importantes. Entre cada lapso en que Elías quiere desprenderse de Eliseo, se va encontrando, ¿verdad? Cuando él llega a las escuelas de los profetas y los profetas le van diciendo, estas historias son bonitas. ¿Sabes que tu maestro te va a ser quitado ahora? ¿Sabes que Jehová te va a quitar a tu Señor? Sí, pero cállense, les decía él. Y yo pensaba, ¿por qué?
Hermano, si usted supiera que su ser más querido o su mentor va a partir en poco tiempo, ¿cuál sería nuestra actitud? Hermano, algunos de nosotros a moco tendido, como decimos, estaríamos decepcionados, con la presión alta, hospitalizados. Y como resultado, quizás cuando ese acontecimiento pasara, ingresados estaríamos en el hospital. 5 días, una semana ingresados en el hospital. Y nos perderíamos de eso. Entonces, por eso Eliseo dice, cállense, hombre, no me puedo detener ahorita a llorar, no me puedo detener a lamentarme porque mi maestro se va a ir. Porque yo estoy esperando algo de parte del Señor, que es más importante. Después lo voy a llorar, algo así está diciendo. Después me voy a lamentar, pero ahorita tengo que estar concentrado porque vaya a ser que en un descuidito que me ponga a llorar y a lamentar, mi maestro se vaya y yo no alcance aquellas cosas por las que he estado luchando todo este tiempo. Hermanos, tenemos que luchar para que al final nos salvemos, porque está fregado, ¿verdad? Allá no va a haber terminación. Qué feo va a ser estar en el infierno y que le diga uno, hermano, porque van a haber muchos hermanos, hermano, por poco me salvo, casi lo logro, así estuve. Qué feo. ¿De qué va a servir eso? No va a haber ganancia en eso. Entonces Eliseo está así. ¿De qué le sirve a él que diga, ay, por poco lo logro, casi veo cuando Elías es alzado al cielo? Si no iba a lograr nada. Él iba por todo. Así que usted vaya por todo. Persevere hasta el final. Amén. Gloria a Dios. Al final van para el Jordán. Y van los últimos 50 de ahí del Jordán, van detrás de ellos 2 de los profetas. Elías se quita el manto cuando llegan al Jordán y golpea las aguas. Es algo muy tremendo. El agua se detiene y se parte en 2 y ellos pasan en seco. Ahí Elías le dice, bueno, ¿qué es lo que querés? Eliseo le dice, quiero una doble porción de su espíritu. En eso están cuando un carro, dice la Escritura, con caballos de fuego, y el carro de fuego los separó a ambos. Y Elías fue alzado al cielo en un torbellino. Eliseo dice, Padre mío, fuiste más importante que todos los carros y los jinetes de Israel. Y luego de eso recoge el manto de Elías. Me gusta cuando uno lee en otras versiones, cuando suceden todos estos acontecimientos, porque Eliseo recoge el manto de Elías y enseguida se nota, ahí no hay y descendió el Espíritu y llenó a Elías y vino el Espíritu. No hay nada de eso. Pero enseguida el lector echa de ver si Eliseo recibió o no todo aquello por lo que había estado perseverando. Dice la Escritura que recogió el manto. En otras versiones dice que se llegó al Jordán y se quedó parado como un rato pensando. ¿Y qué fue lo que hizo enseguida? ¿Dónde está? Dijo el Dios de Elías. Mire, desde ahí se notó si el Espíritu de Dios estaba o no estaba con él. Si había recibido un tipo de unción como la de su maestro o no la había recibido. Es algo tremendo. Dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea el manto con las aguas y las aguas se dividen y pasó. Y otro punto importante para ver si Dios le concedió o no lo que había pedido. Primero, ahora sabemos que tiene la unción al estilo del profeta Elías. Y en el capricho de Dios también hay una cantidad de milagros. Es uno de los profetas que más evidencia de milagros hay en la Escritura. Pero enseguida se nota, tiene esa unción que él había pedido. Y ahora también hay un reconocimiento. Si está a cargo o no de la compañía de los profetas o de la escuela de los profetas. Mira, esos 50 que estaban ahí cayeron de rodillas. Diciéndoles, mira, este de verdad tiene la unción de Elías. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 13 al 15. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y el otro aspecto que le estoy diciendo, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él.
Lo bueno cuesta, pero vale la pena. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Le damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos que nos ayude a desarrollar esa determinación, a tener la humildad de ser discípulos en determinado momento y a ser perseverantes en lo que queremos para que podamos alcanzar los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Esta mañana, antes de pasar a los anuncios, si hay personas entre nosotros que no tienen al Señor en su corazón, este es el primer paso que usted tiene que dar. Abrir su corazón para que el Señor venga a morar en él y a partir de ahí usted va a iniciar este caminar con el Señor. O si usted se ha apartado poco o mucho, este es el momento en que usted puede reconciliarse y pues iniciar este caminar nuevo con el Señor. Si no lo hay, hermanos, vamos a ir ya a los anuncios. Hoy es día domingo. Cada domingo recogemos una ofrenda pro